Hola, queridos hermanos, buena tarde, tengan todos ustedes, todas ustedes, hermanas. Gracias a Dios porque nos permite un día más. Sabemos que esta es la misericordia de Dios. Hace rato que nuestro hermano Johnny nos invitaba a meditar, a reflexionar en uno de los cantos que entonó. Reflexionaba precisamente en en lo que ha pasado a lo largo de mi vida cuando no conocía yo del Señor. Pero primeramente, ¿qué podemos ver en esta reflexión a la cual nos llevaba Johnny? Todos sabemos que Dios lo libró probablemente de una muerte o de una herida o de lesiones más profundas, tanto a él como a nuestro hermano Edgar, ahora que se cayeron de la torre. Lo sabemos, pero vemos, ¿qué puedo ver ahí? Solamente la misericordia de Dios, solo la providencia de nuestro Dios también. Y este es el tema que hoy voy a tocar, la providencia de Dios. Y entonces esto me llevaba a reflexionar a mí también en aquellos días en los cuales yo no conocía del Señor. La vida que llevaba de pecado, y creo que muchos de nosotros lo hemos llevado, y veo la providencia de Dios, de cómo me libró también de muchas situaciones, ¿no? Que a veces no sabía ni cómo llegaba a casa, pero eso me consternaba, me llevó a las lágrimas incluso el ver, el recordar todo esto que Dios ha mostrado, no solo en mi vida, sino que recordaba también, reflexionaba en la vida de otros hermanos y hermanas, cómo Dios también ha mostrado su providencia, cómo Dios también ha mostrado su amor, su benevolencia sobre diferentes situaciones de la vida, ¿no? Qué bueno que tú hayas reflexionado en esto que a lo cual nos invitaba nuestro hermano Johnny. Y recordemos que solo es por la gracia y la misericordia de Dios que hoy muchos de nosotros nos encontramos. Dios tenía un propósito, y eso lo vamos a ver a lo largo del mensaje, por lo cual Dios por lo cual Dios permitía, mejor dicho, que nosotros continuáramos con vida, muchos de nosotros, y por qué otras situaciones ha permitido en nuestras vidas también. Yo te invito a que te unas conmigo a una oración y le pidamos a Dios que nos dé, que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que podamos recibir lo que hoy tiene preparado para cada uno de nosotros. Padre Santo, te doy gracias primeramente, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por cómo has sido tú con nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque este es el día que tú has hecho, Señor. Ahora nos gozamos, ahora aprendemos de ti, ahora estamos en ti, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos a través de este mensaje, Señor. Haznos recordar, Padre Santo, aquella misericordia, aquella provisión que tuviste tú para cada uno de nosotros, Padre. Que de continuo estemos agradecidos, recordando, Padre, de dónde tú nos sacaste, Señor. Ahora en la posición que nos tienes, Padre, como tus hijos, como las criaturas amadas que ahora somos, Señor. Te ruego, Padre, que tú renueves nuestro entendimiento, porque de esto también se trata, Padre Santo, de que tú quites todas esas ideas, esos conceptos que cada uno de nosotros trae contrarios a tu voluntad, Señor. Renueva nuestra mente, Señor. Renuévala, Señor, que podamos hoy recibir, Señor, lo que hoy tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Que caiga en buena tierra, Señor. Que dé fruto, Padre Santo. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Gracias, amado Dios. Reflexionaba también en la semana, lo que me llevó a preparar este
este mensaje y es en base a todo lo que hemos recibido a través de los medios, principalmente de las redes sociales, lo que hemos recibido. Y son mensajes, me refiero a mensajes de la Escritura, a versículos, ¿sí? Que nos llevan, que muchos de ustedes nos envían, otros más, donde nos hablan de toda la presencia de nuestro Dios, del amor de Dios, de su benevolencia, de que si estamos con Dios nada nos va a pasar, de que Dios nos ama, y todo eso es verdad, pero realmente creemos en todo esto, o tomamos el teléfono, lo miramos y decimos, ay, qué bonito, y lo volvemos a desplazar y seguimos viendo lo demás. No lo sé, hermanos, pero sí me llevaba a reflexionar en todo esto, ¿no? De todo esto que nos mandamos, y repito, no es malo, es palabra de Dios, es bueno, nos lleva, nos alienta, pero realmente eso es lo que hace en nuestras vidas. Nada más se queda como bonito. Hemos escuchado y leído demasiado sobre la providencia de Dios. Y el tema es, pero, ¿qué es la providencia de Dios? ¿Realmente sabemos qué es la providencia de Dios? Creo que es un término que muchas veces no lo ocupamos. Sabemos de la protección de Dios, pero todo esto engloba, la providencia de Dios engloba muchas cosas, y lo vamos a ver a lo largo de este mensaje. Pero primeramente vamos a ver algunos versículos que nos llevan a mirar esta providencia de Dios. ¿Qué es la providencia? Aunque la palabra providencia significa etimológicamente lo mismo que conocimiento previo, el concepto cubre mucho más terreno que la idea de presciencia o conocimiento previo. De hecho, la palabra más cercana que tenemos para expresar el significado de providencia es provisión. Cuando tú escuchas provisión, escuchamos providencia de Dios. Ahora, según el diccionario bíblico, Holman dice, providencia es la supervisión benevolente y sabia de Dios sobre su creación. Es la supervisión benevolente y sabia de Dios sobre su creación. Y a partir de que estamos viviendo esta crisis, hemos hablado demasiado, ¿sí?, de que Dios no está ajeno a esta situación, de que a Dios no se le ha escapado nada, de que Dios conoce el principio como conoce el fin. Y efectivamente es cierto, Dios conoce todo eso. Vamos a ver estos ejemplos en la Escritura que nos hablan de la provisión de Dios, de la providencia de Dios. Y vamos a ver el primero que lo encontramos. Hay muchos ejemplos que nos muestran esto, pero tengo solo estos que vamos a leer. Salmo 33 del 13 al 15 nos dice, el Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Salmo 139, 1 al 16. Señor, tú me examinas. Tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Y este salmo es algo largo. Versículo 4, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha.
Y si dijera, que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío. Ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería más clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Este salmo es precioso, hermanos, para que lo estemos meditando ahora en estos tiempos que estamos viviendo. Isaías 40, 27 al 28. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Tú dices, Israel, mi camino está escondido del Señor. ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Job 42, 2. Yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Jeremías 32, 17. Ah, Señor mi Dios, tú con todo tu gran esfuerzo y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. Preciosos todos estos versículos que nos muestran la providencia de Dios, de que Dios está en control de todo. Desde nuestro nacimiento, Dios está en control de todo. Y qué mejor que esto lo pueden entender las mamás, las que han estado embarazadas, las que ahora están, entender que ahí en su vientre se está gestando, se está formando un ser, una vida, pero que Dios está controlando. Dios está tejiendo cada uno de sus órganos. Dios está formando todo eso. Ha de ser precioso para una madre sentir esa vida en su interior. El comentarista bíblico Douglas Blum escribe, referente a todo esto, dice: la atención de Dios o su providencia abarca todos los sucesos dentro de la creación, de tal manera que nada sucede por casualidad, ni siquiera cuando se echan suertes. Y Proverbios 16:33 nos dice: las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene de Dios. Acordémonos cuando echaron suertes sobre los diáconos que se iban a levantar en los principios de la iglesia para que atendieran a las mesas. Dice el apóstol Lucas, el que está escribiendo este libro, esta anécdota, que se echaron suertes sobre algunos hermanos y la suerte cayó. ¿Sí? La mano de Dios estuvo ahí también. Ahí estaba. Dios quería que ese hermano fuera el que iba a servir, el que iba a ocupar el lugar de Judas. Cuando Jesús habló en Mateo 6:25, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Jesús no estaba diciendo que debemos ser descuidados y desobligados en la vida. Él estaba hablando de la ansiedad. No debemos tener miedo, debemos poner nuestra confianza en el Dios que cubrirá todas nuestras necesidades. Él no nos estaba pidiendo que nos acostáramos, que nos sentáramos y que esperáramos. Dios va a proveer, no te preocupes. No, Él no nos estaba llevando a eso. Nos estaba llevando a que no fuéramos ansiosos, a que no nos preocupáramos demasiado, porque Él iba a satisfacer todas nuestras necesidades. A ese punto nos estaba llevando. No te preocupes, tú haz lo que tienes que hacer. Tú sal y vete a trabajar, vete a vender, vete a hacer lo que tengas que hacer, pero confía en mí.
Yo he vivido eso de cerca en mi vida, cómo Dios ha provisto. Cuando yo he traído a Dios una de mis necesidades y decirle: Señor, aquí está, Padre Santo. Y yo tengo que cumplir con lo que tengo que cumplir, pero ya no me empiezo a afanar. Yo sé que Dios, en su benevolencia, en su providencia, Él va a suplir eso. Y lo he visto cómo Dios hace cuando nosotros soltamos esa preocupación a nuestro Dios. ¿Sí? No te preocupes por el qué vas a comer, el qué vas a vestir. Dios es el que empieza a obrar en nuestras vidas. A eso nos llevaba cuando Dios habla en este versículo de eso. Habla de la preocupación, que no nos preocupemos demasiado. La primera vez que encontramos la palabra providencia en el Antiguo Testamento es en el relato del sacrificio de Isaac. Ahí es la primera vez que encontramos la palabra providencia o provisión de Dios. En este relato, Dios llamó a Abraham y le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Sí? Abraham toma a su hijo, toma la leña, toma el fuego, toma 2 ciervos, toma 2 asnos y se va al lugar donde Dios le había indicado. Aunque la Escritura no nos muestra a detalle qué es lo que sucede en todo ese camino, pero yo pienso, porque además Dios le dice: toma a tu hijo amado, al que amas. Ahí vemos que antes de su hijo, para Abraham, Dios lo era todo. Su hijo había de alguna manera quitado ese amor, suplantado ese amor. Por eso es la señalización de Dios: toma a tu hijo, al que amas. Y entonces yo creo que en ese camino al monte donde iba a ser sacrificado Isaac, Abraham va reflexionando en todo esto, hermanos. Va reflexionando en Dios, en que Dios le había dado una promesa y ahora esa promesa ya había venido y ahora Dios quería quitarle esa promesa. Y va reflexionando en todo eso. Abraham está angustiado por una gran lucha interna ante la petición de Dios. Va angustiado, y así nos angustiamos nosotros cuando Dios nos pide algo. Y debemos de reflexionar: ¿por qué me lo está pidiendo Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Dios me está pidiendo que termine con esta relación? Sí, porque Dios tiene un plan mucho mejor. O Dios espera, Dios te está metiendo a los tiempos que Él ha establecido. En cualquier situación que ahora venga a tu memoria, Dios te dice: tráemela, dame esa relación o esa situación, la que tú amas ahora, tráela, ven y sacrifícala. Mientras Abraham se preparaba para obedecer el mandato, Isaac le pregunta entonces: Padre, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y entonces Abraham, con una convicción, porque esto es lo que podemos ver ahí, una convicción, Abraham le respondió: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Ahí está la provisión de Dios. Abraham usó aquí las palabras Jehová Jiré o Jiré, como quieras. Dios proveerá, ¿qué significa? Esta es la primera vez que la Biblia habla de la providencia de Dios y se refiere a cómo Dios provee para nuestras necesidades. Hijo, no te preocupes, Jehová Jiré, Jehová va a proveer el cordero. Y sabemos cómo termina esta historia. Esto es precioso también. La enseñanza de la providencia cubre el sostenimiento de la creación. Esto es algo también que lo hemos visto ahorita en estos versículos anteriores, cómo esta enseñanza de la providencia cubre el sostenimiento de la creación. ¿Y por qué elegí tomar este tema? Precisamente por todo lo que nos ha llegado por las redes sociales. Y les repito que es verdad,
toda esa serie de versículos que solemos mandarnos y de ánimo y de esperanza. Pero vemos en esos versículos la providencia de Dios. Y eso es para este tiempo, para estos tiempos que estamos viviendo. Algunos se han quedado sin trabajo, otros han perdido seres queridos, otros han perdido sus finanzas. El día de ayer apenas me enteraba de un hermano, ¿sí?, que ha decidido cerrar su oficina porque ya no la puede sostener en la renta. Otros que han perdido sus empleos. Yo he visto la providencia de Dios. En mi empresa han despedido a muchos, despidieron a muchos, desde altos ejecutivos hasta los menores empleados. Y yo solía decir, mi jefe no ha querido que nos vayamos nosotros, pero no es mi jefe, es la providencia de Dios la que no ha querido que al menos mi departamento nos vayamos. ¿Por qué? Pues yo creo que porque Dios, sin presunción, porque tiene ahí a un hijo, no lo sé, pero es la providencia de Dios. Cuando leemos el relato de la creación en Génesis, la palabra hebrea que traduce crear es bara, con B grande o B labial. ¿Y por qué señalo esto? Porque tiene un significado profundo. Solo nos quedamos cuando leemos el Génesis y creó Dios los cielos y la tierra y bla, 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 todo lo que demás nos dice Génesis. Bueno, la palabra crear es bara, que significa más que el mero acto de hacer algo y luego desaparecer de la escena. Dios jamás desapareció de la escena. Cuando Dios creó, aún ahí se mantuvo. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Dios no hizo, háganse los cielos, sepárense la luz de las tinieblas, y se retiró Dios, y a ver, sepárese la tierra, a ver los animales, creó los animales y se retiró. No, Dios permaneció ahí. Por eso el concepto que nos da la palabra vara en griego es más significativo, es más que el mero acto de hacer algo y luego desaparecer de la escena. ¿Por qué quiero continuar con esto de la creación? Porque esto nos va a llevar, hermanos, si Dios sostiene toda la creación y nosotros somos parte de su creación, debemos pensar que Dios nos está sosteniendo. En medio de cualquier crisis que tú estés viviendo, Dios nos está sosteniendo. Para Dios no hay nada imposible. Significa que lo que Dios crea y trae a la existencia, luego lo sostiene y lo preserva. Por lo tanto, no solo dependemos de Dios para nuestro origen, sino que también dependemos de Él para nuestra existencia continua, de momento a momento, de día a día. Eso es ahora, como hijos de Dios, esa es nuestra dependencia de Dios. Dios no creó y se fue a sentar a su trono. Dios sostiene todas las cosas todavía. Hechos 17:28 nos dice, puesto que en Él vivimos, en Dios, nos movemos y existimos. Hechos 17:28, del 28 al 39. Puesto que en Él, Hechos 17:28, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es solo en Dios, hermano. Dios nos creó, lo cual significa que desde nuestro primer aliento dependemos de Él para nuestra propia existencia. Lo que Dios crea también lo sostiene y preserva. Así que somos dependientes de Él para continuar existiendo, tanto como lo fuimos para comenzar a existir. Ahí desde el vientre, Dios nos tejió y pues sigue trabajando en nosotros, sigue sosteniéndonos, seguimos viendo su provisión día con día. El enemigo se encarga de quitarnos esto. Por eso es importante que veamos el sostenimiento de Dios desde la creación.
Es importante que lo veamos de ahí, que lo tengamos muy presente, porque entonces vamos a pasar a los siguientes versículos de Romanos 8, 28 al 39, y es ahí donde va a girar en sí todo este mensaje de la providencia de Dios. Y son unos versículos que si le preguntáramos a más de la asistencia aquí en la iglesia, lo sabrían de memoria. Pero lo creemos, lo estamos viviendo. Algunos de nosotros tenemos que pasar por situaciones adversas en nuestra vida para darnos cuenta de esto, para vivirlo. Y ahora lo creo más que nunca, que Dios permite todo esto para que podamos experimentar esa providencia, ese amor, que nada nos va a separar de Él. Nada, mis hermanos. Romanos 8, 28 al 39. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, la enfermedad, la crisis actual? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto también es precioso para nuestra vida. La mayoría de nosotros creyentes estamos familiarizados con estas palabras de Pablo. Estamos familiarizados. Ahora bien, dice Pablo, sabemos que Dios dispone, providencia de Dios, provisión de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Otro significado para providencia es disposición que se toma o preparación que se hace para el logro de un fin. Ese es otro significado. Vemos además en estos versículos, en el versículo 28, dice Pablo, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Qué podemos ver ahí? Ahí hay una fuerte convicción de Pablo. Está convencido Pablo y sabemos. Él dice, sabemos. Hermano, tú lo sabes. Solo estás familiarizado con este versículo. Sabes perfectamente. Pablo estaba convencido. Y sabemos. No dice, puede que Dios, o espero que todo salga bien, o creo que puede salir bien. Él dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Todas. Y podríamos
pudiéramos preguntar qué cosas. Pues toma todas las cosas que enlista y más, todo lo que ya hemos leído. Toma todas esas cosas y puede que haya más cosas. Pues todas esas cosas Dios las dispone para el bien de quienes lo aman. Hay una provisión de Dios. Va a tomar de esas cosas y a través de su provisión nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a dar Dios. No hay. Esta convicción debiera ser fundamental para todos los creyentes. Debe ser un principio fundamental esta convicción de Pablo. Y sabemos, principalmente para los hijos de Dios, para aquellos que nos decimos hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús, debemos estar convencidos. Lo último que nos ha ocurrido son cosas que ha dispuesto Dios. No recuerdo creo que es el hermano John Piper, en uno de sus libros, él nos dice, él toma un ejemplo, digamos esta botella es la situación que ahora estás viviendo. Dice que esta situación empieza a rodar y Dios ve cuando esta situación de tu vida empieza a rodar. Y Él puede tener dos caminos, Dios: tomarla, cacharla o dejarla pasar. Pero Él sabe que si la toma, también es su provisión. Toda esta cosa nos ayuda para bien. Pero si Él la deja caer, Él también sabe que vamos a aprender. Vamos a aprender de esa situación. Recordé la frase de él precisamente, de nuestro hermano John Piper, donde él dice que la misma soberanía que puede detener esta crisis que actualmente estamos viviendo, llamada coronavirus o COVID-19, es la misma, y que no lo ha hecho, es la misma soberanía que ahora nos sostiene, hermanos. Esa soberanía que puede sostener esta crisis, pero que no lo ha hecho, es la misma soberanía que ahora nos sostiene. Esto es precioso también para entender. Ruego a Dios porque esto hable a tu vida. Es la misma soberanía que nos está sosteniendo, hermanos. Desgraciadamente hoy en día esta convicción está ausente de nuestras vidas, de muchos de nosotros. Hemos sufrido un cambio en nuestra manera de pensar en cuanto a la forma en que nuestra vida se relaciona con el gobierno soberano de Dios. Por eso es necesario la renovación continua de nuestra mente. Ya dejemos todos esos argumentos. Vayamos a la palabra de Dios. Hemos tenido demasiada oportunidad, demasiado tiempo para ir a las Escrituras. Familiarizarnos con las Escrituras, creerlas, creer en la soberanía de Dios, creer en la providencia de Dios. Hemos tenido demasiado tiempo, por lo cual es apremiante una renovación de nuestra mente. Ya dejar que todo aquello quede atrás. Ahora vamos a creer lo que Dios nos ha mandado. Nos cuesta trabajo o no queremos creer que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3 nos lo dice. Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Veía yo todos estos avances de la tecnología, incluso aquí donde estamos. Los chavos se tienen que estar preparando continuamente, porque esto va actualizándose día con día. Los científicos, los técnicos, quienes están inmiscuidos en todas estas situaciones de tecnología, tienen que estarse preparando continuamente para sostener todos estos aparatos, monitores, computadoras,
cámaras, todo lo que sea, deben de estarse preparando continuamente. Dios no se prepara continuamente. Dios creó, Dios es soberano. Él solo sostiene las cosas con la palabra de su poder. Esa es la soberanía preciosa de Dios. Él nos sostiene de esa manera. Dios no está pensando cómo voy a sostener a Miguel ahora. Miguel está pasando por esta situación. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué haré? No. Dios conoce el fin de la situación de Miguel, por decir un nombre. El mundo asegura que todas las cosas suceden por causas naturales. Y Dios dice, si es que existe, está muy lejos, más allá de todo. Hoy en día, ¿con cuántas situaciones así no nos hemos encontrado? Muchos nos tildan de locos. No, es que son causas naturales, mira el smog, lo que ha pasado, tanta suciedad y bla, bla, bla. Dios no existe, nos dicen. Si Dios existiera, ya hubiera quitado esto. Al menos ya les hubiera dado sabiduría para crear una vacuna, no lo sé. Dios es solo un espectador. Él no ejerce control en nada de lo que está pasando. Y desgraciadamente muchos creyentes en Cristo Jesús están creyendo, están cayendo en todo esto. Es lamentable, es triste ver que algunos que han perdido seres queridos se enojen incluso con Dios. ¿Por qué Dios? En Romanos 8:28, en el versículo que estamos leyendo, Pablo expone un conocimiento muy acertado de la providencia de Dios. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y yo creo que amamos a Dios. Y lo amamos porque Él nos amó primero. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Conocíamos de Dios, sabíamos de Dios, pero no lo amábamos. Y cuando Él vino y depositó su amor en cada uno de nosotros, entonces si nosotros ahora amamos a Dios, es porque Él nos ha amado primero. Y si lo amamos, entonces debemos creer que Dios dispone todas las cosas para nuestro bien. Todas las cosas para nuestro bien. Versículo 29, Pablo continúa, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, versículo 30, también los llamó. A los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. 31a, Pablo concluye: ¿qué diremos frente a esto? ¿Qué vamos a decir frente a esto? No tenemos excusa. Amamos a Dios. Glorificamos el nombre de Dios. Creemos en la soberanía de Dios. Entonces creemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Dice Pablo, ¿qué diremos entonces frente a esto? ¿Cuál será nuestra respuesta a la soberanía de Dios? ¿Cuál será nuestra respuesta al hecho de que Dios está trabajando un propósito divino en este mundo y en nuestras vidas? ¿Cuál será ese propósito? El mundo desecha esta verdad. Pablo responde de esta forma: si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación,
o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No solo somos vencedores, dice que somos más que vencedores. Más que vencedores. Los primeros creyentes tenían por costumbre un dicho. Ellos decían Deus pro nobis, el cual significa Dios por nosotros. Y era de continuo en los primeros hermanos, en los primeros creyentes, en la iglesia primitiva, tener este dicho, y lo creían, Dios por nosotros. Por eso es que vino tanto miedo, temor, dice la Escritura, que vino temor sobre todos los habitantes. Porque ellos veían el amor que se daban, el temor que los hermanos tenían, la confianza que Dios tenía, las sanidades que venían, los milagros que venían por medio de la iglesia primitiva, de todos los creyentes. Dios por nosotros, Dios por nosotros. Y de eso se trata la doctrina de la providencia. De eso se trata. Dios por nosotros. Y sabemos que Dios dispone. Dios por nosotros. Es el ser Dios por su pueblo, por nosotros, por sus hijos, por sus redimidos. Eso es la provisión de Dios. Pablo pregunta, ¿qué diremos frente a esto? ¿Quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Pablo nos responde por inspiración del Espíritu Santo, claro, que no importa lo que tengamos que soportar en este mundo como cristianos, nada tiene el poder de separarnos o arrebatarnos la relación que tenemos con una providencia que nos ama y que es soberana. Nada puede arrebatarnos de esa providencia que nos ama y que es soberana. El no creer y aceptar esta providencia soberana, algunos ya los ha separado o están a punto de ser separados de su relación con Dios. No han aceptado que todas las cosas que nos suceden trabajan para el bien de cada uno de nosotros. Han cuestionado a Dios de una manera triste y vergonzosa. ¿En quién hemos creído entonces? ¿En quién hemos creído? El hermano R.C. Sproul escribe en su libro Todos somos teólogos lo siguiente: nuestra cultura ha sido influenciada fuertemente por la opinión pagana de que la naturaleza opera de acuerdo a las leyes fijadas independientemente, como si el universo fuera una máquina impersonal que de alguna manera se ensambló por casualidad. Esta ley de la gravedad, la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica y otras leyes que mantienen todo en operación. Hay una infraestructura, ellos dicen, en el universo que hace que esto continúe. Sin embargo, la visión bíblica es que no podría haber universo, en primer lugar, si no fuera por el acto de la creación. Y cuando Dios creó el universo, no abandonó la acción dejando que operara por sí sola. Lo que llamamos las leyes de la naturaleza simplemente reflejan la forma normal en que Dios sustenta o gobierna el mundo natural. Tal vez el concepto más malvado que ha capturado la mente de la gente hoy en día es la creencia de que el universo opera por azar. Este es el punto más bajo de la necedad. El azar es simplemente una palabra que describe posibilidades matemáticas. Y la verdad es que nada sucede por azar, ya que todas las cosas están bajo el gobierno soberano de Dios, lo cual es muy reconfortante para el creyente que lo entiende. Ahí vemos la mano de Dios. Alguien dijo alguna vez que los científicos solo están descubriendo lo que Dios ya hizo.
Y aún así hay muchas cosas que no entienden y ni entenderán. No queremos perder a nuestros seres queridos. No queremos perder nuestra salud. No queremos perder nuestra seguridad. No queremos perder nuestras posesiones. Pero aún si eso pasara, Dios está haciendo que todas las cosas ayuden para nuestro bien. Incluso nuestras enfermedades y nuestras pérdidas están bajo la providencia de Dios. Todo, hermanos, todo, hermanas, está bajo el gobierno absoluto de Dios. En Romanos 8:18, Dios nos dice que los sufrimientos que tenemos que pasar en este mundo no son comparables con la gloria que ha preparado para su pueblo. Estos sufrimientos no son comparables para la gloria que nos espera, hermanos. No son comparables estos sufrimientos. De ahí es porque es que creo que cuando Dios decide llevarse a un hermano o a una hermana, llevárselos a su presencia, es porque Dios les da una gracia demasiada y no sé cómo explicarlo, pero creo que da una porción más de su gracia, porque los saca de estos sufrimientos y los lleva a su gloria. Eso es lo que dice Romanos. Dios nos dice que los sufrimientos que tenemos que pasar en este mundo no son comparables con la gloria que ha preparado para su pueblo. Debiéramos pensar que cuando ahora Dios se ha llevado a un ser querido, mi padre falleció hace 4 meses, aproximadamente 3, 4. Ha pasado de esta vida de sufrimiento. Quiero verlo en la presencia de Dios. Pero los que murieron en Cristo, hermanos, debemos de tener una plena convicción de que ellos ahora están gozándose con Dios. La providencia de Dios sostiene lo que se ha llamado a la existencia. Por su providencia Dios merece nuestra dependencia absoluta, depender de Él continuamente, todos los días de nuestra vida. Solo por su providencia. ¿A dónde debe llevarnos conocer la verdad de que Dios gobierna y controla todo lo que sucede? ¿A dónde debe llevarnos conocer esta verdad de que Dios gobierna y controla todo lo que sucede? Debe llevarnos a dar gracias continuamente a Dios. Nos debe llevar a pedirle a Dios que nos haga conocer plenamente su voluntad con toda su sabiduría y comprensión espiritual. Vamos a Colosenses 1:9, ahí Pablo escribe acerca de esto. ¿A dónde debe de llevarnos? Colosenses 1:9. Versículo 3. Siempre que oramos por ustedes, dice Pablo, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo. No hemos recibido quejas, no hemos recibido lamentos, no hemos recibido que se han peleado con Dios por lo que ha sucedido en sus vidas. No, hemos recibido de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza, no a causa de la desesperanza. A causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo.
Entonces, ¿a dónde debe llevarnos conocer la verdad de que Dios gobierna y controla todo lo que sucede? Nos debe llevar a dar gracias continuamente a Dios. Nos debe llevar a pedirle a Dios que nos haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Y nos debe llevar también a ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder para perseverar con paciencia en cada situación que estemos viviendo. Eso es a donde debe llevarnos conocer la providencia de nuestro Dios. Saber que Dios mantiene una relación activa con su creación es una hermosa verdad que debe movernos a la oración y la dependencia absoluta en Dios y su palabra. ¿Qué aprenderemos de todo esto? Tenemos mucho que aprender, hermanos. Tenemos mucho que aprender de lo que actualmente estamos viviendo. Tenemos mucho que aprender. Cada uno de nosotros, de una o de otra manera, hemos estado siendo afectados por esta situación. La iglesia, principalmente. Estamos valorando mucho de lo que ahora no tenemos, de esta comunión que tenemos. De los trabajos, del trabajo que tenemos, que teníamos, de los familiares que hemos perdido. Tenemos que reflexionar en todo esto. Dios es bueno. Dios es bueno y su providencia está ahí. A Dios, lo hemos dicho, no ha perdido el control de nada. Dios sigue sosteniendo toda su creación. Y ahora nosotros ya no solamente somos creación de Dios, ahora somos más que eso, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Así como el Padre provee para los suyos, procura que sus hijos tengan que comer, que su esposa que vestir. Así es Dios. Quisiera más o menos ejemplificar esto cuando Dios nos dice en 1 Timoteo que aquel que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y que ha negado la fe. Si Dios no estuviera proveyendo para nosotros, Él mismo se negaría, hermanos. Tomemos esto, reflexionemos en esto. Y aquel que no provee para los suyos, somos hijos de Dios. Es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Si Dios, repito, no estuviera trayendo la provisión, la providencia para cada uno de nosotros, sería negarse a sí mismo. Si nosotros como padres proveemos las necesidades de nuestros hijos, cuanto más Dios provee, tiene una providencia para nosotros. En cualquier situación, todas las cosas, dice Pablo. Y quiero terminar, hermanos, con estas reflexiones, que esto nos lleve a reflexionar, que meditemos más en este tema de Romanos 8, que veamos esa provisión de Dios. Ya no solo es para este tiempo, siempre ha sido, debiera haber sido desde antes, ahora y para lo que venga, hermanos. No sabemos qué va a venir más adelante, Dios sí lo sabe, y Él ya tiene una provisión para eso. Tenemos que confiar. ¿Qué aprendemos de todo esto? El conocer la providencia de Dios nos trae consuelo en nuestro sufrimiento. Dios no solo está en control del universo, sino también de la historia. La Biblia dice que Dios levanta reinos y los hace caer. Nuestro paso por esta vida también tiene que ver con lo que Dios en su providencia ha ordenado para nosotros. Nuestra vida está en sus manos, nuestro llamado está en sus manos, como lo están también nuestra prosperidad o nuestra pobreza y nuestra salud o enfermedad. Dios gobierna todas estas cosas en su sabiduría y bondad.
Este es el gran consuelo de la providencia, que Dios prevalece por sobre todas las cosas y trabaja para que todo ayude al bien de su pueblo. Y Dios es la eterna fuente de nuestro consuelo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y el propósito de Dios es ser conformados a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Amamos a Dios, confiemos en Dios, confiemos en la provisión de Dios para cualquier situación de nuestras vidas. Les amo, hermanos. Dios les bendiga.